Bueno, primero quisiera agradecer mucho la invitación que me han hecho, porque para mí es un honor, un placer vivir esta experiencia, esta fiesta tan sentida para mí, porque pues soy parte de los cuidados paliativos en España. Y quiero empezar diciéndoles que cuando yo soy especialista en dolor crónico, yo me formé en 1989-90 con el fundador de las clínicas del dolor en todo Latinoamérica, que es el doctor Vicente García Olivera. Y les quiero compartir una anécdota porque eso tiene mucha relación con la unidad de cuidados paliativos Gregorio Marañón, Príncipe de Asturias del Hospital Gregorio Marañón. Cuando yo me recibo, un día antes de irme a Monterrey, a mi casa en el norte del país, el doctor se acerca conmigo y me da una caja y me dice: toma, esto es para ti, ábrela. Entonces yo abro esa caja y es un par de agujas. En aquel entonces las agujas no eran reciclables, se lavaban y se esterilizaban de nuevo, pero la característica de este par de agujas es que tenían punta de diamante, eran cortantes. Yo me le quedo viendo las agujas, para mí era un regalo, pues eran muy caras las agujas, y me les quedo viendo y me dice: esas parecen unas agujas, pero la verdad es que son semillas, vete a sembrar a tu tierra lo que aprendiste. Y la verdad es que ustedes son estos, son sembradores del bien, sembradores del bien en la salud, en la progresión de la salud de los enfermos que tanto lo necesitan, pero además sembradores de personas como yo que hemos hecho algo en nuestra tierra a partir de su buena voluntad de compartir sus experiencias y además de darnos la calidad y la calidez de información que ustedes han obtenido a través de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Es por ello que les vengo a presentar lo que es la cosecha de una siembra de los cuidados paliativos en mi país, a través de haberme ido bien nutrido con esta gente que quiero y que me quiere y que nos queremos, y nos lo hemos demostrado a través de todos estos años. Yo tengo de conocerlos a ustedes 15 años, yo estoy cumpliendo mis 15 años con ustedes sus 25, pues yo soy el quinceañero de esta fiesta. Bueno, las clínicas del dolor y los cuidados paliativos empiezan por este señor que se llama don Vicente García Olivera, ya falleció, es mi maestro, mi segundo padre, y él desarrolló todo lo que es la anestesiología, las clínicas del dolor y los inicios de los cuidados paliativos en nuestro país, compañero de John Bonica, compañero de Cousins, de todos los pioneros de la anestesia en el mundo. Uno de sus pacientes fue Albert Einstein, Trotsky, otro de sus pacientes, una gente históricamente importante. Además, él desarrolló clínicas del dolor en México progresivamente hasta establecer la nuestra en el 92 en Monterrey, Nuevo León, que es en el norte del país, una de las ciudades más importantes que colindan con Texas. Y algunos de los protagonistas de las clínicas del dolor en México, como está el doctor Uriel Guevara, el doctor Ricardo Plancarte, la doctora Sara Bistre, en fin, una serie de personajes que han hecho esfuerzos increíbles para poder desarrollar unidades de manejo del dolor. Pero como dice el doctor Franco, muy importantemente, cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene dolor, pero además que tiene náusea, vómito, que tiene ictericia, que tiene insomnio, que tiene ansiedad, que tiene depresión, no solo es el manejo del dolor lo importante, sino el manejo integral, lo que nos lleva a decir somos insuficientes para poder ayudar a alguien sufriente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta en ese entonces para mí es: yo tengo 20 pacientes que estoy viendo en este momento y le voy a quitar el dolor a esos 20, pero tengo 200 sufriendo en este momento en el hospital, ¿qué voy a hacer? Entonces me encontré con el doctor Luque, afortunadamente, le escribí una carta y le dije: yo quisiera saber cómo están haciendo ustedes para poder establecer un programa que proteja a un montón de gente que yo no puedo atender. Tengo que
tener tentáculos para poder desarrollar una actividad que proteja al resto de los pacientes, pero yo no lo sé hacer. Entonces vengo y el doctor Luque me asigna a Juan Manuel y me dice: Juan Manuel, a pasar visita, que no tenemos tiempo. Y me acuerdo de una anécdota muy importante, porque yo pasaba visita con Juan Manuel y le decía: mira, Juan Manuel, yo no me desvelé ayer, no bebí alcohol, no tengo el jet lag, ese ya se me quitó, pero me entra un sueño cada que paso visita contigo. Y me dice: no te preocupéis, los paliativos se están entrando por la piel. Y es que era un efecto de la negación. O sea, yo estaba acostumbrado al manejo del dolor, no al manejo integral del paciente en sufrimiento. Entonces al principio es un rechazo que nos entra a nosotros los profesionales, de involucrarnos en una forma real con un enfermo que está sufriendo y proteger sus necesidades reales y absolutas, y no nada más el manejo del dolor y ya me voy. Eso no es compromiso, eso es protagonismo. Y lo protagonista hay que quitárselo para poderse levantar las mangas de la camisa, como dice Juan, y a trabajar con ellos. Ellos nos necesitan mucho más que ellos, que nosotros a ellos. Entonces hay que trabajar realmente con los cuidados paliativos. Cuando hicimos un estudio de investigación, Guillermo Arechiga y yo, en el 2006, nos encontramos que las clínicas del dolor eran muy pocas en México, 38 para 100 millones de mexicanos. Entonces dijimos: tenemos que hacer algún movimiento que realmente haga que las cosas cambien en nuestro país. Si ustedes tienen pocas unidades de dolor para todos los españoles, nosotros no teníamos nada en comparación de lo que ustedes tenían. Entonces estos puntitos rojos denotan las clínicas del dolor que no llevaban cuidados paliativos, más que manejo del dolor en los pacientes crónicos y pacientes oncológicos, pero sin ninguna directriz, sin ningún para qué, sin ningún cómo, sino era más protagónico que resolutivo. Entonces dijimos: tenemos que hacer un cambio que realmente haga un giro de 180 grados. Ahí estamos viendo instantáneas donde estamos con el doctor Vicente García Olivera, el doctor Guillermo Arechiga Ornelas, que él es el director del Centro Palía en Guadalajara, Jalisco. Es un centro de cuidados paliativos muy importante. Le asignó el nombre del quirófano al hospital en mi nombre, porque nos hemos metido a la tarea de entrenar jóvenes para manejo del dolor en las unidades de cuidados paliativos más importantes del país. Ahí tenemos a Ricardo Blancata, ahí está el doctor John Bonica, con uno de los maestros de México, y tuve la oportunidad de cenar con el doctor John Bonica y el doctor García Olivera juntos, que fue un placer. La medicina en México se concebió de dos maneras desde su nacimiento. En los años 50 dijo el gobierno: vamos a hacer instituciones públicas para que los trabajadores no tengan que salirse del trabajo y llevar a los pacientes con sus médicos. Vamos a resolverlo haciendo instituciones públicas importantes como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de los Trabajadores del Estado, como el ISSSTE, el de maestros, en fin. Hicieron muchas instituciones públicas donde se resolvían los problemas más urgentes o más emergentes, como enfermedades digestivas, respiratorias, enfermedades neuromusculares. Y entonces dijeron: bueno, estamos haciendo una medicina resolutiva, resolviendo los problemas que se están presentando como en los 50 se presentaba, ¿verdad? La gente moría de cáncer, moría de infartos, moría de muchas enfermedades que ahora ya no se muere la gente, ¿no? Ya la gente ni siquiera de cáncer se está muriendo. Estamos de acuerdo, porque ya el cáncer ha ido incrementando la cantidad de años de vida que se mueren de otra cosa, pero no de cáncer. Lo vemos en mama, en próstata, lo vemos en pulmón, lo vemos en muchos tumores que han ganado terreno a lo largo de que la tecnología ha servido a la medicina para prolongar la estadía de vida, pero no necesariamente la calidad. Entonces podemos tener enfermos con 5, 6, 7, 8 enfermedades arrastrándolas por la calle, tomando 15 medicamentos diarios para sobrevivir una vida desgraciada con una calidad ínfima, y eso nos trae como consecuencia que las instituciones públicas creadas para resolver problemas
se inundaran de enfermos crónicos. Entonces ya nos hicimos insuficientes porque ahora no atendemos al paciente agudo urgente, sino atendemos al crónico agudizado urgente. Entonces tenemos que cambiar los paradigmas de la medicina de los 50 porque ya no somos, no estamos resolviendo el problema. Y el secretario de Salud dijo una cosa, dijo: somos víctimas de nuestros propios aciertos. Queremos mantener más tiempo vivo a la gente, tenemos que pagar un precio. Tenemos una medicina muy cara, no resolutiva, porque no resolvemos el problema de la enfermedad crónica, pero cargamos con una cantidad de enfermos que ni son productivos y sí son altos consumidores. Y no nada más de medicamentos, sino de servicios médicos continuos, porque las urgencias de los hospitales están llenos de enfermos crónicos agudizados. Entonces tenemos que cambiar el paradigma porque cambió también nuestro entorno. Nuestro entorno de enfermos ya no es el enfermo que resolvíamos el problema de antes, ahora resolvemos el problema del crónico agudizado. Y tenemos que implementar lo que es el modelo, porque no podemos evitar las enfermedades crónicas, pero lo que sí podemos evitar es la complicación de la enfermedad, o evitar o manejar los síntomas asociados a la enfermedad crónica. Entonces tenemos que habilitarnos para tener un programa de cuidados paliativos que resuelva esto, que prevea la complicación y que maneje los síntomas para que el paciente esté el mayor tiempo fuera del hospital y que no sea un consumidor del hospital, porque el hospital, como decía el doctor Alberto, es carísimo. Atender a un enfermo crónico dentro de un hospital es carísimo. Y eso lo demostramos porque hicimos un estudio económico donde un paciente nos puede consumir altas cantidades de dinero solo por el manejo de síntomas, lo cual es incorrecto. El manejo de síntomas y el manejo de complicaciones debe de ser en la medicina externa, no dentro de un hospital, porque si no, estamos quitándole la cama a un paciente que sí lo requiere y estamos metiendo a un paciente que no merece estar ahí, porque si está ahí es porque no sabemos manejar a un paciente crónico. Entonces nos habla de nuestra discapacidad funcional como sistema de salud. Entonces tenemos que ser propositivos para resolver un problema actual que ya se nos vino encima y que ya no podemos manejarlo dentro de un hospital. Esto es el manejo de la medicina paliativa, donde cerramos el círculo del ser humano, donde nace, crece, se desarrolla y se muere. Pero se tiene que morir bien, y se tiene que morir protegido, y se tiene que morir con una inteligencia que se haga cargo de su vida al final de la vida. Entonces, dando calidad de vida como una atención, calidad total en la atención. Muchos de ustedes han hecho el trabajo y les ha costado mucho, y ya lo han dicho en Canadá, en Europa, incluso en muchos países de Latinoamérica se ha resuelto parcialmente el problema, pero en México hasta en el 2002 no había antecedentes de nada de cuidados paliativos. A mí me entró esa ansiedad de decirles que yo no puedo nada más con el manejo del dolor, tengo que manejar los síntomas del paciente, pero no nada más a un paciente, sino yo tenía un hospital, bueno, yo estaba en un hospital donde había 400 camas y el reclamo era que muchos de los pacientes, más del 50%, requerían de cuidados paliativos por diferentes padecimientos, no nada más los oncológicos, eran los neurológicos, los neumológicos, los cardiópatas, los insuficientes renales, en fin, una serie de carencias de la paliación que nos llevó a escribirle al doctor Luque y decirle, por favor, ayúdenos. Y nos dijo, vente para acá y aquí vamos a ver en qué podemos ayudarte. Juan Manuel me recibió, me entendió, le dije, yo necesito saber cómo les está haciendo porque yo requiero de administración de recursos médicos en mi cabeza para poder llevármelos a México, ¿no? Y así lo hicimos. En aquel entonces ya nos centramos en el desarrollo de los cuidados paliativos en México. Dijimos, ¿cómo estamos en el 2002? No hay desarrollo nacional, hay falta de regulación, hay insensibilidad, desconocimiento y hay experiencias aisladas como la mía y como la de Guillermo Arechiga. Oye, ¿cómo te va con ese paciente? ¿Y cómo te va con ese? No teníamos nada más que lo que podíamos platicarnos y compartirnos, y era nada. Entonces dijimos,
los anestesiólogos somos muy metomentólogos, nos metemos en oncología, nos metemos en medicina interna, nos metemos en endoscopías. ¿Por qué no meternos en la medicina del dolor? ¿Y por qué no meternos hacia los cuidados paliativos? Y entonces el doctor Franco dijo, yo soy algólogo pero quiero ser paliativista. Y dije yo lo mismo, yo quiero ser paliativista porque tengo el recurso en mis manos de quitar el dolor, de alivio del dolor con el intervencionismo, pero yo quiero tener un conocimiento más profundo y más integrado para poderlo proporcionar a través de los cuidados paliativos organizados y bien llevados a cabo para que se fueran derramando hacia la periferia. Y entonces nos sentamos a platicar y dijimos, nunca llueve del suelo hacia el cielo, siempre llueve del cielo hacia el suelo. Pues vámonos a las autoridades de salud e hicimos el primer simposio de dolor en la Cámara de Diputados con el doctor Córdoba Villalobos. Nos escuchó 7 horas. Los legisladores empezaron a decir, vamos a hacer una retrospectiva en el trabajo legislativo en torno al dolor y su tratamiento, y así como el tratamiento y derecho de los enfermos terminales. Empezó a hablar en el 2003 sobre los enfermos terminales. Posteriormente, después de mucho trabajo legislativo, hablar con esta gente es hablar muy difícil porque ellos tratan de proyectarlo políticamente y nosotros proyectarlo médicamente, y hacer una coalición de las ideas es difícil, hasta que nos entendimos y les dijimos, es políticamente correcto que tú digas que el enfermo terminal va a estar protegido bajo tu ley. Y entonces, después de mucho trabajo, el 25 de noviembre del 2008 se aprueba por unanimidad el proyecto del decreto por el cual se reforma y se adiciona a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. Ya se empezó a hablar de cuidados paliativos, donde incluyeron 15 leyes, donde se le dice al médico, tú tienes que usar medicamentos que quiten el dolor para el paciente terminal, tú tienes que cuidar al enfermo terminal dentro de las instituciones públicas, tú tienes que atender a tu enfermo desde el punto de vista integral dentro de unidades que se llaman unidades de cuidados paliativos. En fin, empezamos a hablar sobre los cuidados paliativos, pero la ley no es autónoma, la ley siempre requiere de una normatividad. La ley dice el qué, pero la normatividad dice el cómo, el know-how. Entonces la normatividad se paró hasta que se publicó también el proyecto de norma oficial, criterios para la atención de enfermos en fase terminal a través de los cuidados paliativos. Bueno, empezamos bien porque ya empezó como un proyecto de norma oficial. Dijimos, vamos por el camino correcto. Eso fue en el 2009. Después, en el 2008, la Secretaría de Salud dijo, oye, pues ya nos ganaron los legisladores y nosotros somos la Secretaría de Salud, ¿por qué no hacemos un consenso de cuántos médicos tienen un programa de cuidados paliativos en México? Y entonces nos citó a todas las instituciones públicas, IMSS, ISSSTE, Pemex, fueron 22 ponentes, fueron 2 días de trabajo intenso, fueron muchas escuchas por las autoridades de salud de aquel entonces. Ahí está Silvia Allende, ahí está pues las autoridades de salud en aquel momento, en el 2008, y sacaron una conclusión. Dijeron, el trabajo que se llama Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, le pusieron ahí Cantizán y Monterrey, va a ser el modelo de un programa de inducción a cuidados paliativos a nivel nacional. Entonces dijeron, ok, el trabajo que llevó Flores Cantizán en Monterrey es el que está más integrado para poderse hacer un trabajo nacional, para que las directrices se den en México para ello. Entonces lo ponen como práctica destacada en internet, nos narran cómo hicimos el proyecto. Y luego aquí se encuentra en el Diario Oficial de la Federación, se lee al calce, dice Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dice, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta que se reforma y se adiciona a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, y ahí se narran los 15 cambios a la ley. Aquí está la norma oficial de cuidados paliativos en México.
el trabajo que hicimos en el hospital donde yo estuve durante 30 años fue que estábamos viendo 7 estados de la República Mexicana, y estos 7 estados coincide que son los estados de más actividad obrera, porque son mi estado es el estado más importante desde el punto de vista financiero, porque maneja los recursos prácticamente económicos del país en una gran escala. Estamos pegados a Texas, o sea, somos una ciudad de mucho empuje, y por lo mismo tenemos muchos pacientes con cáncer, muchos pacientes con enfermedades degenerativas, neurológicas, progresivas, que hace que nuestro hospital sea un hospital de mucha concentración, y ahí vemos una cantidad de pacientes enorme. Y entonces aquí es donde nacen los cuidados paliativos, a partir de la clínica del dolor. La clínica del dolor yo la empecé en el año 92 hasta el 2002. Dije, vamos a hacer un consenso de qué estamos haciendo, una enfermera y un médico en clínica del dolor, y hicimos estas actividades: consultas, interconsultas, hospital, muchos bloqueos e infiltraciones, hospitalizaciones para el manejo del dolor, analgesia intradomiciliaria con bombas subcutáneas de infusión, y dije, vamos a contabilizarlo en acciones médicas específicas para poder tener una idea de hacia dónde crecemos. Entonces dije, en 10 años hicimos 17,000 acciones. En 10 años, 2 personas hicimos 17,838 acciones. Ese número es clave para lo que sigue. Después le pedí al doctor Luque venir acá. Juan Manuel me hizo el favor de quitarme muchas de mis dudas y destaparme muchas de mis arterias que estaban tapadas en el cerebro. Y dije, bueno, pues vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Lo vamos a tropicalizar, que es una palabra que me gusta mucho, porque es traérmelo de acá y ponerle el aderezo mexicano. Y vamos a echar a andar el programa de cuidados paliativos, que nace en el 2003, y entonces empezamos a hacer la contabilización de acciones. En 10 años hicimos 17,000 y pico de acciones. Cuando abrimos la unidad de cuidados paliativos, el director me cedió una plaza más, o sea, un médico más y una enfermera más. Ya éramos 4 contra un montón de pacientes, porque estábamos viendo consultas de primera vez 485 en el 2003, y terminamos viendo 1,123 pacientes de primera vez en el 2009, 2010. Hicimos casi 8,000 interconsultas al año en promedio. Y entonces empezamos a hacer 11,000 acciones en el 2003, terminando con 22,000 acciones en el 2010. ¿Qué hicimos? Nos hicimos eficientes. Hicimos más con menos, organizando todo. ¿Cuáles eran las llaves principales? Por ejemplo, dijimos, todos los miércoles de todo el año va a haber recetas para todos los pacientes que lo requieran. Hay veces que dábamos hasta 300 recetas de opioides los miércoles. Yo tenía un residente dando 300 recetas de opioides los miércoles. ¿Por qué? Porque así garantizo que el paciente no va a volver al hospital por carencia de fármacos. Número 2, puse a un médico en urgencias para que todas las urgencias de cuidados paliativos se atendieran en urgencias y que no entraran al hospital. Estaba deshidratado el paciente, hidrátalo. Estaba sangrando, quítale el sangrado. Tiene náusea y vómito, quítale el náusea y vómito. Está obstruido, manéjale la obstrucción con sondas. Si no se puede, lo internamos. Si no, hicimos acciones para que el hospital se hiciera mucho más eficiente en tener camas libres para pacientes oncológicos que lo requirieran, porque el hospital es oncológico. Y dijimos, los pacientes en cuidados paliativos no tienen por qué estar dentro de una cama de hospital. El paciente no tiene que morir en un hospital. Ustedes no tienen que morir en un hospital. Yo nací en un hospital, pero me sacaron inmediatamente. Yo trabajo en un hospital, pero yo no me quiero morir en un hospital. Con gente que no conozco, en un lugar que no conozco, y en la mesa, en la cama que alguien murió también. No, yo quiero morir en mi casa y con mi gente. Lo mismo quieren los enfermos, hay que dárselos. Las acciones que hicimos para poder bloquear el ingreso al enfermo, o sea, el ingreso innecesario, lo empezamos a lograr, porque esos cambios empezaron a mover al hospital tan importantemente que logramos que las bombas analgésicas subcutáneas se incrementaran
para el manejo del dolor ambulatorio y llevarnos al paciente a su casa con una forma de tratamiento, ya sea infusión analgésica subcutánea continua de opioides, o bloqueos regionales, o ambos, o el manejo oral o de sustancias que nos pudieran llevar al paciente con un transdérmico a su casa, en fin, una serie de soluciones que impusimos. Por ejemplo, esta niña tiene un cáncer de mama, 3 meses después de la fotografía murió, pero ¿cuál es la característica de esta mujer? Tiene una sonrisa, tiene los labios pintados, tiene sus arracadas, porque de ahí se va al trabajo, y tiene un catéter que le estamos insertando, y estaba trabajando en una tienda donde vendían perfumes, y nadie sabía que estaba recibiendo morfina subcutánea. Pero ella tenía una calidad de vida tan digna que estaba trabajando por su vida. Y eso es lo que le ofrecíamos, calidad de vida. Te estás muriendo, pero todos nos estamos muriendo, ¿a poco no? No sabemos cuánto vamos a vivir, entonces nos estamos muriendo. Esta mujer no pensaba en eso, esta mujer pensaba en llegar temprano al trabajo. Oye, Fabiola, atiéndeme porque me tengo que ir a trabajar. Y eso era lo que queríamos, que los enfermos se activaran en una vida plena, aunque estuvieran en fase terminal. De una enfermedad, no de vida, Ahora, el consumo de opioides nos narró que fuimos al hospital durante 10 años que más consumo tuvo en todo el país. Consumíamos 10 veces más que lo que consumía el Centro Médico Nacional. Entonces las cifras nos hablan de que estábamos aplicados en el manejo del dolor del paciente oncológico con el consumo, no nada más con acciones. Dice mi madre una cosa que siempre me ha rebotado en la cabeza: obras son amores y no buenas intenciones. Entonces, para poder hacer el bien tenemos que demostrarlo con las obras. La mortalidad, como decía Alberto, es muy importante. Yo estoy viendo que en el 2003 yo tengo muertes en domicilio muy poquitas, y en el hospital me marca que casi son iguales. Me estoy llevando en el 2010 a la mayor parte de los pacientes que ya llegaron a paliativos a su domicilio, y en el hospital se mantiene prácticamente una cifra inamovible. ¿Qué quiere decir? Siguen muriendo en el hospital, pero porque se meten los sábados y domingos donde yo no tengo un residente que me esté cubriendo esa zona. Yo le llamaba el agujero, siempre los sábados y domingos era donde metían los goles, el paciente terminal. Porque en urgencia yo tenía médicos internistas y yo les decía: ¿saben por qué son internistas ustedes? Porque todo internan. Viene el paciente con dolor, internalo, internalo. Y eso no es la labor de un médico. La labor de un médico no es internar a un paciente, porque el hospital no va a resolver el problema. El problema lo va a resolver el que tiene interés de resolver un problema. Me hospitalizaron, dice el paciente: ¿y de dónde es usted? De San Luis Potosí. San Luis Potosí está a 4 horas de Monterrey. Este señor dejó a su familia sola, dejó su trabajo, y yo lo secuestré en una cama de hospital. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Resolver el problema? No, dejarlo internado. Entonces, yo les llamo secuestros express. O sea, yo te secuestro y te pongo donde yo quiera. Te doy de comer lo que yo quiera y te vas cuando yo quiera. Entonces, yo me convierto en un verdugo más que la enfermedad. Entonces, proponte sacarlo y que no vuelva al hospital. Ese es tu propósito, como médico paliativista. Bueno, nos costó bastante, y no nada más eso. Cuando vimos los costos, cómo un paciente oncológico puede gastar 20,000 pesos diarios de consumo, cuando me lo llevo a la casa, gasta 144 pesos. Cuando les digo a mi director: mira, tú dame más morfina, dame más parches de fentanilo, dame más recursos, y yo te saco a los pacientes del hospital y no vuelven a entrar, te lo juro. Dame someta, dame esto, o sea, dame armas, y yo te voy a hacer un programa de cuidados paliativos que te va a llevar a tener un hospital altamente resolutivo. Confío en mí, gracias a Dios, después de muchas peleas con él. Pero cuando le dije: te voy a ahorrar más de 200 millones de pesos por año por no internamiento, o sea, porque no es lo mismo una cama de hotel ocupada y que consuma a una cama de hotel desocupada. Por eso ponen las ofertas en Cancún y todo: vénganse, porque no, yo que necesito consumo, ¿no? En un hospital público eso es al revés. Entre más lleno esté el hospital, más consume, y entonces se les acaba el dinero más rápido. Le dije al director: a ti se te acaba el dinero en octubre.
si tú me das recursos para paliativos, en diciembre vas a tener para comprar regalos de Navidad. Y así fue. Le dimos recursos a los pacientes y sacamos casi el 90% de los enfermos terminales de las camas de hospitales, lo cual trajo una reducción de camas de oncología. De 50 camas que tenía oncología, le dijo al hospital: tengo 20 camas que nunca las uso, te las regreso al hospital. Entonces me manda a hablar el director del IMSS a nivel nacional y me dice: siéntate, ¿qué fue lo que hiciste en tu hospital? Porque a mí me están pidiendo más camas de oncología en otros hospitales, me están pidiendo más hospitales oncológicos, y tú me estás diciendo: ya no quiero camas. Algo hiciste. Le dije: claro, es un programa dirigido hacia los enfermos terminales, porque los oncológicos no tienen por qué estar internados. Además, los oncólogos hicieron un programa de quimioterapia ambulatoria, emulando la analgesia ambulatoria que se hacía en clínica del dolor, y entonces el enfermo oncológico prácticamente ya no está internado. Va por su quimioterapia, va por su analgesia y goodbye, a trabajar, a vivir afuera. No estar obligadamente en una cama de hospital donde el amigo de al lado se está muriendo y el otro está vomitando y el otro está echándose unas flatulencias horribles. Y ¿cuál calidad de estancia? Y me están dando comida fría y tortillas que no saben bien. O sea, ¿cuál calidad de estancia en un hospital? Entonces me dijeron: vamos. Lo más importante que me sucedió fue que el director del IMSS dijo: ok, vamos a hacer una clave presupuestal que se llame cuidados paliativos. Entonces se convierte en una especialidad automáticamente. Cuando ya el director da dinero para que se desarrollen cuidados paliativos en un hospital, entonces todo el sistema de salud se ve beneficiado porque tiene el mismo recurso ya ganado. Y este es el documento que lo comprueba, y esta es la invitación que me hace el director general. Esto lo hago para los mexicanos porque somos muy Santo Tomás, no creemos y no vemos, y ahí están los documentos. Aquí está la clave presupuestal, donde están dando ya exactamente la clave presupuestal para pedir a través de los cuidados paliativos. Y entonces la universidad no reconoce ya un programa de capacitación, y ahí dice: profesor titular de adiestramiento en servicio de clínica del dolor y cuidados paliativos. Ya la universidad reconoce la práctica y la echa a andar. Los logros es que después de haber puesto la unidad de cuidados paliativos, se desarrollan en varios hospitales la misma característica, o sea, se replica el modo. Ahorita son más de 15 hospitales que ya tienen el sistema de cuidados paliativos que implantamos. Y luego, en el Foro Nacional de Calidad en Salud, se empieza a notar la mesa de cuidados paliativos. Me pusieron a dirigirla. Después nos fuimos al Comité Nacional por la Calidad en Salud, que son los que toman las decisiones del país, son los que dicen: en este año se van a desarrollar tales programas médicos. Y entonces dice ahí, alcance, le tomé una fotografía más amplia donde dice: apoyar y difundir la implantación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos en cumplimiento con lo establecido en la reforma a la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. Este es un mandato, esto es lo que lee el presidente cuando le ponen la hoja aquí y dice: el Sistema Nacional de Salud dice en su instrucción número 165 que hay que apoyar y difundir la implantación de unidades de cuidados paliativos. Ya estamos en las noticias. Entonces dijimos: en el 2009 ya tenemos un proyecto que se llama Paliar, tenemos una norma oficial, tenemos un sistema de capacitación, tenemos jornadas técnicas para la difusión. Y luego nos sucedió algo precioso, porque el Consejo Mexicano de Anestesiología, que es la rama de mi especialidad, dice: recertificación en la especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Entonces el Consejo ya nos considera especialistas en cuidados paliativos, que es un logro muy importante. Y luego publicamos el Programa Nacional de Adiestramiento y Capacitación. Yo voy a terminar, Juan. Y luego hicimos el programa Paliar, donde difundimos toda esta práctica
y se logró la primera reunión del grupo sectorial de expertos en cuidados paliativos. ¿Para qué este grupo? Para hacer un programa nacional que sea incluyente, porque yo no sé las necesidades de Yucatán, no sé las necesidades de Oaxaca, no sé las necesidades de otros pueblos, y no nada más las necesidades, sino qué tienes, con qué cuentas, ¿no? Entonces, estamos haciendo un consenso todavía de lo que vamos a hacer en el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. En este tercer foro, alguien me dijo, oye, si has tenido tanto éxito con ese programa de cuidados paliativos, ¿por qué no lo pones a concursar? Hay un premio que se llama Innovación en la Calidad en Salud. O sea, se premia a un programa que es nuevo y que hace un cambio sustancial dentro de un hospital o dentro de un sistema de salud. Bueno, concursamos 360 trabajos donde estábamos de trauma, ortopedia, neuro, cardio, todo. Dije, no, bueno, lo voy a poner. Pero mi programa era muy difícil porque pues cuando me investigaron dijeron, doctor, usted dice que consumió 50 ampolletas de morfina, vamos a cruzarlas con el almacén, a ver si salieron del almacén. ¿Y en qué pacientes se consumieron? Enséñeme los expedientes. Entonces cruzan toda la información y es muy difícil tener todo muy bien checado, ¿no? Pero estuvieron 7 horas checándome, y me dije, no, pues, al final de cuentas, me entregaron el Premio Nacional de Calidad en la Innovación en Salud. Él es el secretario de Salud, y la placa dice esto: la Secretaría de Salud distingue a la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS del Estado de Nuevo León por el proyecto Programa Regional de Cuidados Paliativos en el Paciente Oncológico y Terminal como el primer reconocimiento del Premio Nacional a la Innovación en Calidad en Salud 2009, y lo firma el secretario de Salud de aquel entonces, y nos lo entregan en el 2010. Para mí esto es un orgullo porque fue un proyecto que se cristalizó en una realidad e hizo voltear a mucha gente a decir, sí se puede hacer esto. No es de conocimientos, es de actitud, es de ganas, es de empuje, es de trabajo, es de mucho esfuerzo. Pero sí se puede que el número 1 en salud en tu país te diga, Alberto, hicieron el mejor trabajo y los felicito de este año. Y eso fue un incentivo para que mucha gente se pusiera ya las pilas a trabajar. Entonces este hombre, que se llama Didier Lohmann, él es el director de cuidados paliativos de la Human Rights Watch de Nueva York, me llamó y me dijo, oye Alberto, necesito que tú me digas qué están haciendo en México, porque él impulsó los cuidados paliativos en Rusia, en Ucrania, en África, en la India. Es un hombre muy activo, este hombre habla 8 idiomas. Y Didier Lohmann. Entonces me dice, quiero que me ayudes para saber qué pasa en México, porque yo quiero ayudarles a abrir cuidados paliativos. Entonces lo senté conmigo, lo llevé al hospital. Después, ya que hizo el documento que iba a presentar a nuestro presidente de la República, para decirle, mira, tú no tienes esto que tienen otros países. Entonces él hizo el documento que se llama Care When There Is Not Cure, y el primer ejemplar me lo regala a mí porque me dice, esto es lo que vamos a hablar en México. Bueno, esto fue el 24 de octubre del 2014. Gracias a este documento, porque los políticos no quieren ser exhibidos por la Human Rights Watch, el presidente de la República mía, México, bueno, este fue el documento donde ya narra él que tenemos hospitales con cuidados paliativos 54, hospitales con clínicas del dolor sin cuidados paliativos 45, teniendo un total de 99 nosocomios que tienen dolor y cuidados paliativos. O sea, no vamos tan mal, pero vamos muy lento. ¿Cuántos son los hospitales? ¿Perdón? ¿Cuántos son los hospitales? ¿Cuántos hospitales tienes? ¿Cuántos hospitales tienes? Bueno, nada más del Seguro Social tenemos 1.840, más el resto de, no sé, tendremos algunos 6.000, 7.000 hospitales. Eso es muy importante. Sí. La percentual. Y tenemos .1. Ahora, bueno, pero quiero decirles que los hospitales más importantes, por ejemplo, donde yo estuve, son 25 hospitales.
de la importancia y el tamaño, donde yo estuve son 25 hospitales nada más, ¿no? Nosotros tenemos 400 camas, pero hay otros hospitales que tienen más de 1800 camas. El mío es un hospital mediano, pero hay hospitales muy grandes. Y los otros son hospitales muy pequeñitos, porque tenemos 3 niveles de atención. Ahora, gracias a este documento y gracias a la presión que hemos hecho, el presidente dice: el acuerdo por el cual el Consejo de Salud General declara la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral en cuidados paliativos, así como los procesos que señalan en la guía del manejo integral de cuidados paliativos. O sea, ya es una ordenanza, ya es una obligación. Claro que si fue una bravata que dijo, pues es que yo no quiero que me exhiban, ahora sí son obligatorios los cuidados paliativos, o que ya te tomamos la palabra, ahora no le vamos a soltar. Ahora sí nos vamos a ocupar en hacer un programa. Y entonces hubo una presentación en Cancún el día 23 de enero, hace poquito. Y esta señora, que es la maestra Rosa María Galindo, nos narró ya el acuerdo de obligatoriedad de los esquemas del manejo integral de los cuidados paliativos, su creación y siguientes pasos. Entonces yo me puse bien abusado. Bueno, esto es otra cosa. Varios latinoamericanos tenemos reuniones cotidianamente en varias partes de Latinoamérica. Hicimos un grupo que se llama Change Pain, lo auspiciado por un laboratorio de Grunenthal, pero es un lugar donde cualquier persona se puede meter a conocer el dolor, a hacer un curso de dolor de capacitación, y ahí podemos encontrar muchas herramientas para el control del dolor. Yo doy la bienvenida en esta página, se las comparto, se llama Change Pain. Ahí tenemos unas fotos de cuando pillé a Juan Manuel, que no quería que le tomaran comiendo, pero dije, aquí tengo el dedo rápido. Y Juan, y trabajando Juan como siempre, ¿no? Ahí estábamos. Quiero que vean este detalle, es una tarjetita, ¿sí? Me regalaron, Lali se va a recordar, un pescadito así inflable, con esa tarjetita, y esa tarjetita decía, bueno, ahí es ¿cómo se llama este muchacho? Sí. Raúl. Pero se apellida Pareja, ¿no? Taboada Pareja, sí. Aquí estamos atendiendo a un niño que tiene un carcinoma hepático, le íbamos a hacer un bloqueo celíaco. Él se fue conmigo a México 3 meses a aprender el manejo del dolor, y lo recuerdo mucho porque este niño lo hizo llorar a este Raúl mucho. José Alberto citó este que hay que poquito recortar. Ya acabamos. Esta es la tarjetita que dice que tengas éxito, y aquí se los traje. Y aquí tengo la tarjetita todavía. ¿En serio? Pues, nada más les quiero compartir una cosa ya para terminar, porque es un saludo del director de... Bueno, este es de la maestra. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa María Galindo, directora general adjunta de priorización del Consejo de Salud General en México. Y bueno, este mensaje es solo para mandar una felicitación al Hospital Gregorio Marañón, a la Unidad de Cuidados Paliativos Príncipes de Asturias por sus 25 años. Nos da mucho gusto saber que están tan avanzados, y bueno, en México hoy día estamos trabajando por lograr implementar y alcanzar los objetivos como los de ustedes. Saludos y gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa María. Y por último, un gran amigo, el doctor Ochoa Carrillo. Él es oncólogo y ahorita es el presidente de todo lo que es oncología quirúrgica y no quirúrgica. El Consejo Mexicano de Oncología, a través de mi persona, el doctor Francisco Ochoa, actual presidente del mismo, desea hacerles llegar una gran felicitación a lo que es la Unidad de Cuidados Paliativos Príncipes de Asturias del Hospital Gregorio Marañón,
por los primeros 25 años de haber sido establecido como una gran institución en la promulgación de lo que son los cuidados paliativos en su país y en el mundo, ya que ellos son capaces de generar conocimiento y experiencia que han compartido con toda la comunidad oncológica en beneficio de nuestros pacientes. Enhorabuena por este aniversario y les deseamos el mejor de los éxitos y muchos 25 aniversarios más. Como les dije al principio, son sembradores. El Consejo Mexicano de Oncología, a través de Vectarzón, Y hoy están cosechando. Muchas gracias. Eso. La verdad es que da vértigo pensar lo que has hecho en estos 15 años y encima vienes más joven, porque el otro día cuando te saludé no pensaba no sé, encontrar a un señor más viejito, pero desde luego los cuidados paliativos te han sentado muy bien. Yo sé que estamos muy mal de tiempo, pero no sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Yo sí te quiero preguntar, sé que ya me han puesto las pilas Juan Manuel, pero bueno, yo creo que el café puede esperar 5 minutitos. Me ha llamado mucho la atención lo de los bloqueos, que he visto en una diapositiva que la progresión de bloqueos que habéis hecho en todos estos años. Mi pregunta es si hay alguna diferencia entre los programas, lo que tú viste aquí, el programa nuestro de cuidados paliativos, y lo que hacéis allí, las diferencias entre los dos. Mira, es una muy buena pregunta porque yo aprendí aquí mucho la administración, mucho, y de hecho yo le vine a decirle a Juan, vengo a aprender cómo le haces, porque yo tengo lo mismo que tú, tengo los mismos problemas, pero Juan ya me llevaba 10 años en trabajar en equipo. El algólogo es muy individualista, yo quito el dolor y yo soy Juan Camaney, como decimos en México, ¿no? Yo soy lo mejor que hay como intervencionista. No. El reto no es un paciente, el reto son 500 pacientes, 200 pacientes, 300. ¿Cómo voy a extender el beneficio si no sé hacerlo? Entonces, yo vine con Juan y con ustedes para decir cómo lo están haciendo ustedes, utilizando un recurso muy mío también, el intervencionismo. Entonces, aquí el problema que yo me encontraba con Juan es que había pacientes que debíamos de hacer el intervencionismo y la clínica del dolor aquí no participaba en ese esfuerzo, porque no se querían involucrar con pacientes muy avanzados, muy terminales y en muy mal estado. Nosotros no teníamos esa discapacidad, teníamos el recurso muy rápido de hacer bloqueos, entonces utilizábamos los bloqueos como un arma rápida del control del dolor. Por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de, no sé, plexo lumbar, plexo sacro. Teníamos ese recurso de bloquear el dolor y seguir con otro tipo de manejo. Entonces nosotros utilizamos mucho el recurso del bloqueo, por eso tenemos mucho más estadísticas sobre el manejo intervencionista. Pero básicamente sobre lo que fue el control del dolor con opioides, bombas de infusión, el ingreso de pacientes, el egreso de pacientes, el manejo de consulta externa lo hicimos prácticamente igual. Por eso dije, tropicalizamos lo que hicimos, lo que ustedes nos dieron en fortuna. Paliative tropical. Sin playa, pero... Muy bien. ¿Y qué desarrollo tenéis? ¿Qué plazos tenéis para el desarrollo del programa? Esa fue la pregunta. Este saludo que le dio esta mujer es un compromiso, porque yo traigo la palabra de ella y del doctor de hacer un enlace con España, porque queremos que nos enseñen. Ustedes son nuestros hermanos mayores desde siempre y ustedes tuvieron este problema antes que nosotros, 20 años antes que nosotros, y ustedes ya saben cómo hacerlo y han ganado premios. Y entonces yo lo que quiero es que ustedes nos ayuden a que nuestro programa de cuidados paliativos nacional sea un hecho, que sea una realidad y no un manejo político de información, sino que realmente sentemos las bases de un progreso, de un desarrollo. Y yo pienso que si nos echan la mano en 10 años estamos igual que ustedes o al parejo, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de hacerlo, ustedes tienen mucha experiencia, y yo creo que si nos escuchan las gentes que están aquí, por ejemplo la maestra que les dio el saludo, ella está a cargo de esa promesa
asistencial. Y lo mejor de todo es que no dependemos de la Secretaría de Salud, ellos dependen de la Presidencia de la República. Entonces, ellos les dan informes al presidente, no al secretario de Salud. Entonces, este programa puede ser tan autónomo como puede hacerlo. Entonces, si tenemos ese vínculo y tenemos ese apoyo de ustedes, volamos. Vamos a tener un motor importantísimo que es la experiencia de ustedes y es el favor de que nos echen la mano. Entonces, más que un saludo, queremos hacer nexos, queremos hacer sinapsis con un programa de cuidados paliativos que ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y a lo mejor mandamos a Lalis como embajadora, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Es un placer, gracias. Me han comentado, tenemos café, cortesía del hospital, será la primera planta.